Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, ¿Jesús hizo milagros o no hizo milagros? ¿Jesús es Dios o no es Dios? Pues vamos a mirar entonces cómo podemos resolver este tipo de cuestionamientos. A ver, si Jesucristo no hubiera hecho milagros, ¿en qué quedaría Jesús? Pues en un personaje bastante interesante, pero no Dios. ¿Qué es lo que hace que Jesucristo sea Dios? Sus poderes, sus milagros, sus prodigios. Porque con la palabra está diciendo algo y con los hechos, acciones, los está confirmando. ¿Por qué entonces estoy tratando de convencerlos a ustedes de que Jesucristo es Dios? De la misma manera que traté de convencerlos a ustedes y que no olvidaran que el diablo existe. Ayer elaboré un video sobre los endemoniados, se llamaba así el video, y dentro de los comentarios me encontré ese casualmente, porque a veces no alcanzo a leer todos los comentarios, de paso le doy muchas gracias a todos ustedes, pero me topé con uno que decía que yo me esfuerzo y yo lucho por demostrar que existe el demonio. Y entonces yo le contesté a esta persona que efectivamente, que así es, que no se equivoca. ¿Y por qué? Porque hoy se está enseñando otra cosa. Y yo lo que trato es de que usted no olvide la enseñanza y la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica. Y sí me esfuerzo para que la gente crea en el demonio. Tengo más de 1100 algo de videos ya grabados. Y por ahí algunos 2 o 3, a lo sumo 4, hablan del demonio. O sea que tampoco es que lucho y me esfuerzo. No, sino que parece que trato de que no se olvide la doctrina. Así como estoy haciendo este video. Ojalá que la persona que comentó sobre el demonio pues también haga un comentario diciendo que yo me esfuerzo y lucho para convencer que Jesús es Dios. Ojalá escriba algo así. Y efectivamente lo tengo que hacer porque se está olvidando y se quiere hacer olvidar que Jesús es Dios. Y le voy a decir por qué. Porque si Jesucristo no es Dios, entonces Jesús, ¿en qué queda? ¿En un profeta? ¿En un avatar? ¿En un iluminado? ¿En una persona que hizo historia dentro de la humanidad? En eso queda Cristo Jesús. Como hablar de Buda, o Krishna, o Lao Tse, o Confucio, o Thor, Zaratustra. Entonces, al quitar la realidad de Jesús como Dios, entonces, ¿quién es Dios? El Padre de todos. ¿Y quién es el Padre de todos? Dios. Jesús es el que nos da la respuesta quién es Dios y quién es el Padre de todos. Porque Jesús dice, yo soy el único camino para llegar al Padre, el Padre de todos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuál Padre? El Padre de todos. Jesús tiene el nombre sobre todo nombre. Sobre todo, y que toda rodilla va a doblar, se va a doblar. ¿Y cuándo es que una dobla rodilla frente a ese nombre que hay sobre todo nombre? Y doblar rodilla significa doblar rodilla frente a Dios. Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo que he estado contigo y aún no lo has visto. ¿Cuál Padre? El Padre de todos. Jesucristo es el que nos puede llevar al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Como es el camino, Él nos encamina. La verdad, ¿a cuál verdad? Que es el único camino para llegar al Padre. Y que el Padre nos va a dar la vida eterna, donde hay muchas moradas. Entonces usted, quitando a Cristo Jesús, que es el que nos lleva al Padre de todos, el que nos enseña a rezar, y cuando ustedes oren, oren así, 2 puntos. Padre nuestro, ¿cuál Padre? El Padre de todos. Pero si quitamos a Cristo Jesús, nos hablan el Padre de todos. Dios. ¿Cuál? ¿Cuál Dios? El Padre. ¿Cuál Padre? Dios.
¿Y cómo hacemos para conocerlo? Quiero conocer a ese Padre, quiero conocer a ese Dios. Pero si quitamos a Cristo Jesús, entonces queda un Dios etéreo. Al quedar un Dios etéreo, vaporoso, pues entonces todo el mundo, pues igualmente va a tener una liturgia vaporosa, una teología vaporosa, una enseñanza vaporosa, una moral vaporosa, porque Dios nos incluye a todos. Dios nos hermana a todos. Dios, ¿cuál Dios? El Padre de todos. ¿Cuál Padre? ¿Cuál Padre? El que nos hermana. ¿Pero quién nos hermana? Quiero conocer a ese que nos hermana. No lo pueden mostrar. Si quitan a Cristo Jesús, que es el único que nos puede mostrar al Padre. ¿A cuál Padre? Al Padre de todos. Entonces, por eso quieren quitar la doctrina, el dogma de la existencia del demonio, la realidad del demonio como una entidad maléfica personal. Y igualmente quieren quitar la realidad de que Jesús es Dios. Voy a tomar para respaldar estas palabras lo que afirma un sacerdote muy bueno, doctor en teología, el padre José María Iraburu. Tiene varios artículos, varios libros, profesor de diferentes universidades, ¿no? Y es un hombre que defiende la ortodoxia católica. Dice este sacerdote, tomando un milagro de Cristo Jesús. Solamente tomando un milagro de Cristo Jesús se puede ver la realidad de Dios. Porque Jesús muestra a Dios no solamente por la palabra, sino por los hechos que respaldan esa palabra. Si Jesucristo solamente hablara, pero no pudiera respaldar esa palabra, pues quedaría como palabra en el vacío. ¿Qué dice este teólogo, el padre José María Iraburu? La historicidad de la escena es cierta, la de que Jesucristo caminó por el agua. Es cierta porque lo afirma el Evangelio, la palabra de Dios. Pues claro, si creemos en la palabra de Dios, que esto es palabra de Dios, y en la palabra de Dios aparece que caminó por el agua, pues creamos. Porque ¿cómo es que vamos a creer en la palabra de Dios, que esto es palabra de Dios, pero no Jesucristo? Esa parte no la creamos, no es racional, no es lógico. El mensaje de la verdad, 1 Colosenses 1:5, por eso creemos que Jesucristo caminó por el agua, porque lo dice la palabra de Dios. Pero muchos otros argumentos pueden ayudar a creer en este milagro. Los testimonios son múltiples y concordantes. El hombre Jesús caminando sobre las aguas es inimaginable para el monoteísmo judío. Solo Yahvé puede hacerlo. Los apóstoles representan un papel lamentable. No reconocen a Jesús, creen ver un fantasma, se llenan de pánico, dan gritos descontrolados, no entienden nada. Nunca un cronista se hubiera atrevido a contar de ellos si no fuera la verdad sucedida. Claro, porque los apóstoles eran los protagonistas y los van a poner siempre como héroes. No, aquí estamos usando las miserias, miedos, incertidumbres, cobardías de estos hombres. Al ver ese episodio. ¿Cuál episodio? Un hombre caminando por las aguas en plena noche. Los hubiera descrito simplemente como a los discípulos, los hubiera descrito como discípulos lúcidos, llenos de gozo y entusiasmo. La salida de noche en la barca y la brusca tempestad son episodios connaturales a la vida de los apóstoles. ¿Por qué? Connaturales porque eran pescadores, estaban acostumbrados a lidiar, a pescar por la noche, a lidiar con vientos, con sombras, con ruidos. Era connatural esa realidad de estar en una barca por la noche. Sin embargo, vieron algo totalmente distinto a lo que era connatural a ellos. Un hombre caminando por el agua. Están acostumbrados a muchas cosas. A ver ballenas, peces grandes, profundas tempestades, vientos, tormentas, sombras, olas altas, lluvia. Sin embargo, algo sí los asustó. Mucho. Un hombre caminando por el agua. Dice acá, en el curso del ministerio público de Jesús, la escena se produce en la transición entre la predicación del reino y la revelación creciente de su identidad personal. Se va anunciando
el reino. Se va predicando el reino de Dios. Y asimismo se va revelando, ¿no?, quién es Él. Si la iglesia hubiera inventado el suceso, el que caminó por el agua, habría tenido más cuidado en poner de acuerdo a los relatores en algunos pequeños detalles discordantes, que hace precisamente que el hecho sea histórico. Les voy a poner un ejemplo. Muchas personas ven este canal, pero resulta que pasaron los años, 500 años, y obviamente quedaron los hijos de los hijos, los nietos, los bisnietos de las personas que están viendo este canal. Y se fue transmitiendo por tradición, las personas que están viendo el canal le contaron a sus hijos, esos hijos crecieron, le contaron a sus nietos, así, hasta que este canal desapareció y obviamente este servidor pues también desapareció, lo mismo que las personas que observan estos videos, este canal. Entonces quedan los nietos de los nietos de los bisnietos de tataranitos y van a decir lo siguiente: yo me acuerdo que fulanito de tal, un familiar mío, nos contaba que había un canal de un sacerdote que parece que era como, sí, que era como religioso, sí, y hablaba de Dios. Parece que era un sacerdote chileno. Pasa muchos años. Otro dice, sí, pasaron, escribieron o dieron la noticia también a sus familiares. Mi abuelita me contaba que que ella veía en unos receptores bastante antiguos un programa de un cura, ¿no?, que parece que era colombiano, que filmaba en Colombia sus programas. Entonces usted, analizando estos dos testimonios, hay unas discordancias, es decir, no cuadran. Pero una cosa sí cuadra, ¿qué? Que había un programa, que había unos videos. ¿Por qué eso? Porque es histórico. Efectivamente, yo grabo un programa. Tengo un canal. Eso sí es histórico. Que yo era chileno, no, eso no es cierto. Y que grababa los programas en Colombia, tampoco, eso tampoco es cierto. ¿Qué sí es cierto? Que tengo un video, que grababa un programa, eso sí es cierto, eso es histórico. Muestra que el hecho fue real. Los detalles, las discordancias son pequeñas. Pues yo no grabo en Chile y yo no soy chileno ni tampoco grabo en Colombia. Yo soy colombiano, pero vivo en los Estados Unidos y grabo en un estudio en los Estados Unidos. Entonces, hay una parte histórica, que sí había un canal. Pues lo mismo con estos acontecimientos de la historicidad de los milagros de Jesús, concretamente de este episodio de que Jesús caminaba por el agua. Jesús caminó sobre las aguas del mar. El acontecimiento es histórico. El paso de Dios entre los hombres es en Cristo unas veces humilde y sencillo, otras veces es tremendo, como debe ser. El Señor domina sobre toda la creación, también sobre el poder oscuro y maligno del mar enfurecido. Los milagros, es decir, los hechos como este, que caminó por el agua, del que los apóstoles y evangelistas dan testimonio porque lo han visto y oído, dan motivo racional a nuestra fe y la confirman. Pues entonces yo expliqué minutos atrás por qué es que quieren hacer posible que no se crea que Jesús hizo milagros. Porque la manera que Jesús muestra que es Dios es a través de los milagros. Si se quitan los milagros, entonces Jesús no es Dios. Viene a ser un personaje como decir Buda o Krishna. Al no ser Jesús Dios, entonces, pues ese Jesús no nos muestra al Padre. Al no poder conocer al Padre, pues podemos hablar de Dios, un Dios bastante etéreo, que acepta todo, está conforme con todo, porque ese Dios incluye a todos, es tolerante, es pluralista, es permisivo, es sincretista. Es una maravilla de Dios. Y como no existe el demonio, porque eso es lo que también tratan de enseñar ahora, como no existe demonio, pues al no existir demonio, pues no existe infierno.
Al no existir infierno, pues no hay por qué preocuparnos y asustarnos porque no nos vamos a ir para allá si nos condenamos, entre comillas. Entonces, como no hay infierno, y el Dios, como no hay infierno, precisamente porque no existe el demonio, y como no hay Dios, sino un Dios etéreo, entonces podemos hacer y deshacer y comportarnos y decirnos lo que se nos antoje. Porque lo importante es que nos respetemos, nos toleremos, nos asumamos, somos fraternos, somos hermanos. Sin ningún Dios que nos ponga dogmas, principios, penitencias, libros y cosas que cumplir. Eso es, vive y deja vivir. Eso es la repetición de lo que nos narra el libro del Génesis. Queremos ser como dioses. Queremos manejar nuestra vida a nuestro acomodo. Ahorita no nos molestes, Dios. Déjanos que nosotros veremos si nos comemos este fruto o no. Ya. Vamos a manejar nuestra vida. Somos adultos, ya crecimos. Sabemos qué hacer. Ese es el mundo de hoy. Y entonces usted va observando las profundas y graves consecuencias de esa manera de pensar, de razonar. Lo que vemos hoy. Un mundo totalmente histérico, un mundo totalmente irracional, irreflexivo, un mundo que no sabe para dónde ir, en quién creer y a quién acoger. Ya no existe credibilidad en los políticos, ya no existe credibilidad en las autoridades religiosas, ya no existe credibilidad en los credos, ya no existe credibilidad en nadie. Como no creo en nada, entonces creo es en Dios. ¿En cuál Dios? Pues en el Dios que nos han querido mostrar, ese Dios etéreo, que no podemos conocer, que no sabemos quién es, pero Dios. Y en suma se va convirtiendo en Dios cada uno. Porque llega uno a un tal punto de desconfianza, llega uno a decir, no, yo no creo en nadie, no confío en nadie, solamente creo en mí. Eso se llama egoísmo. Y allí es el lugar para donde nos estamos encaminando. Y una vez confundidos, y una vez todos perdidos, pues es más fácil que alguien venga y nos dice, vengan, que yo les voy a mostrar cuál es el camino. Como estamos perdidos y confusos, le ponemos atención a ese. Y entonces nos van a hablar de paz, y nos van a hablar de ecología, y nos van a hablar del amor a la naturaleza, y nos van a hablar de la paz, y nos van a hablar de que todos somos hermanos, y nos van a hablar de que lo importante es que todos nos aceptemos, nos toleremos, todos cabemos, todos estamos bien, qué maravilla, ña. Y la salvación eterna, eso no se preocupe por las cosas. ¿Qué va a pasar con nuestro destino eterno, con nuestra realidad después de la muerte? Eso no se ponga a pensar. Disfrute aquí, viva aquí es donde está el buen, aquí es donde se establecen bien las cosas. Entonces uno dice, bueno, y toda esa cuestión de nuestra patria celestial, que busquemos los tesoros de arriba, no los de abajo. No, pero aquí nos envuelve, ¿no? Que la casa común, que la ecología, que los ecosistemas, que el calentamiento global, que aquí, hermano, todos estamos bien, que no sé qué, que la educación. Pero es que nosotros no nos vamos a quedar aquí. Tenemos que trabajar para los bienes eternos. Busquen los bienes de arriba, que no se dañan. No busquen los bienes de la tierra, que se corrompen. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el de arriba. El rey de este mundo sabemos quién es. Y los que trabajan para él, trabajan para este mundo. Los que son de Cristo trabajan para la patria eterna. Y ahí es donde está el conflicto. Jesús es Dios. Nunca se aparte de eso. Jesús es Dios, el Emmanuel, es Dios con nosotros. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.